La risa de Felipe Garrido, poderosa y desprovista de cualquier calidez, se extendió por el vasto espacio de su despacho en el piso 52 de la Torre Caleido, una carcajada que parecía tener el propósito físico de alejar cualquier atisbo de humildad o decencia. No era una risa alegre, sino el ladrido seco de un hombre que había conquistado el mundo empresarial a base de astucia, ambición sin límites y, sobre todo, una profunda creencia en su superioridad intrínseca. A sus 51 años, Felipe contemplaba Madrid bajo sus pies, un tapiz de luces y sombras que, para él, representaba el insignificante traqueteo de la vida de los otros, de aquellos que se arrastraban por las calles. Había amasado una fortuna personal que superaba los 1.200 millones de euros, una cifra que le otorgaba el derecho, pensaba, a no rendir cuentas a nadie. Su oficina, un monumento a su ego, estaba adornada con mármol negro importado y una vista panorámica de 360 grados que constantemente le recordaba que estaba, de hecho, por encima de todos. Lo que más disfrutaba, sin embargo, no era la riqueza en sí misma, sino el poder sádico que ésta le confería para humillar y destruir la dignidad de quienes consideraba inferiores. Este placer obsceno era su único verdadero entretenimiento. Ajustó con desdén su reloj de oro de 80.000 euros, observando el parpadeo de la aguja con la impaciencia de un niño caprichoso. Había estado preparando el acto de hoy con meticulosidad, un juego psicológico destinado a una sola víctima: Elena Ruiz, la limpiadora de las oficinas, y su hija Clara. La excusa para la humillación era un documento antiguo que había llegado a sus manos a través de una herencia familiar. Un texto misterioso que mezclaba caracteres de mandarín, árabe clásico y sánscrito, junto a otros sistemas de escritura arcaicos. Los 5 mejores traductores de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, doctores con 30 años de experiencia, habían declarado el documento indescifrable en su totalidad, frustrados por la complejidad de sus capas lingüísticas. Felipe había convertido este fracaso académico en su arma más afilada. La voz de su secretaria, tensa a través del intercomunicador dorado, interrumpió la marea de sus pensamientos de superioridad. «Señor Garrido, la señora Ruiz y su hija han llegado para el turno de limpieza. ¿Las hago pasar?» Felipe sonrió con esa mueca cruel que rara vez abandonaba su rostro. «No, que pasen. Hoy voy a tener un poco de diversión. Asegúrese de que nadie más interrumpa». La puerta de cristal se abrió con un silencio casi reverencial. Entró Elena Ruiz, una mujer de 45 años, con su uniforme impecable y el carrito de limpieza que había sido su fiel compañero durante los 8 años de servicio en el edificio. Detrás de ella, con una mezcla de pasos vacilantes y una determinación inusual, iba Clara Ruiz. Clara era la imagen de la escasez gestionada con dignidad. Su uniforme escolar público, aunque remendado, estaba inmaculado, y los libros de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina sobresalían de su mochila gastada. Sus ojos, grandes e inquisitivos, observaban el lujo que la rodeaba con una curiosidad que Felipe no podía interpretar de inmediato. Elena murmuró, con la cabeza gacha, la postura que había aprendido que él esperaba. «Disculpe, señor Garrido. Mi hija me acompaña hoy porque no he tenido con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No», rugió Felipe, su risa sonando como el ladrido de un depredador que se deleita con su presa. «Quédense. Esto va a ser absolutamente divertido». Se levantó, disfrutando del terror visible en los ojos de Elena y la confusión en los de la pequeña Clara. Caminó alrededor de ellas como un tiburón, saboreando el momento. «Dile a tu hija Elena que hace mamá aquí todos los días», ordenó con una sonrisa venenosa.
Elena, con las manos aferradas al mango de su carrito, respondió con voz apenas audible: «Limpio las oficinas, señor». «Exacto, limpia», aplaudió Felipe, su voz cargada de desprecio. «Y dile, ¿cuál es tu nivel de educación, Elena?». El calor de la humillación subió a las mejillas de la madre. «Señor, yo terminé la secundaria obligatoria. Apenas la ESO. Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». En el pecho de Clara se agitó algo poderoso, una indignación no por la pobreza, que ella conocía bien, sino por la crueldad dirigida a su madre, que trabajaba 16 horas al día. Felipe, ajeno a esta tormenta interna, se acercó a Clara con una idea que le pareció hilarante. «Acércate, niña, quiero enseñarte algo». Puso los antiguos papeles frente a los ojos de Clara como si fueran un trapo sucio. «Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores, profesores con títulos internacionales, expertos que han estudiado durante décadas». Para su sorpresa, Clara no se encogió. Sus ojos se movieron sobre los caracteres extraños con genuina curiosidad. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó Felipe con la burla en la voz. Era una pregunta retórica, diseñada para demostrar la inferioridad obvia de la niña pobre frente a los académicos. «No, señor», respondió Clara finalmente, su voz baja. «Por supuesto que no», rugió Felipe con una risa cruel, golpeando el escritorio. Luego se dirigió a Elena. «¿Te das cuenta de la ironía? Limpias los aseos de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo porque la inteligencia se hereda». Elena apretó los dientes, conteniendo las lágrimas de humillación. Había soportado insultos durante 8 años, pero ver a su hija en esa posición era un dolor que la cortaba por dentro. Clara, sin embargo, había pasado de la confusión a la indignación. «Basta de juegos», dijo Felipe regresando a su escritorio. «Carmen, puedes empezar a limpiar y Clara, siéntate en silencio mientras los adultos importantes trabajan». «Disculpe, señor». La voz de Clara era clara y firme, cortando el aire como un cuchillo afilado. Felipe se giró, sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir. «¿Qué quieres, niña? ¿Vienes a defender a tu mami?». Clara caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando con una determinación que no correspondía a su edad. Por primera vez en su vida, miró directamente a los ojos al adulto que intentaba intimidarla. «Señor», dijo con una calma que lo desarmó, «usted dijo que los mejores traductores no pueden leer ese documento, y usted puede leerlo». La pregunta golpeó a Felipe como una bofetada inesperada. Sintió el rubor de la ira y, por primera vez en décadas, la vergüenza. «Eso no es el punto», balbuceó, sintiendo que perdía el control. «Entonces, usted tampoco puede leerlo», declaró Clara con una lógica simple, pero devastadora. «Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden». El silencio fue absoluto. Felipe sintió cómo su cara se enrojecía. La niña de 12 años acababa de exponer la falacia de su argumento con la claridad brutal de la inocencia. «Eso es completamente diferente», rugió. «Yo soy un hombre de negocios de éxito. Valgo 1.200 millones de euros». «¿Y eso lo hace más inteligente?», preguntó Clara con la misma calma. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que se tiene, sino por lo que se sabe y por cómo se trata a los demás». El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Felipe se sintió completamente desarmado. «Además», continuó Clara, su voz volviéndose más fuerte, «usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Un escalofrío recorrió la espalda de Felipe. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó.
aunque ya no estaba seguro de querer oír la respuesta. Clara lo miró directamente a los ojos con una confianza imposible en alguien tan joven. Hablo español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. Esos son 9 idiomas. Agregó con una sonrisa pequeña pero triunfante. ¿Cuántos habla usted, señor Garrido? La pregunta colgó en el aire como una bomba. Felipe abrió y cerró la boca, su arrogancia evaporándose como vapor. Nunca se había encontrado en una situación donde una niña lo superara intelectualmente en público. Le gustaría que intente leer su documento. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron, ofreció Clara con una cortesía que hacía su oferta aún más devastadora. Felipe se dio cuenta en ese instante de que había cometido el error más grande de su vida. Eso es imposible, tartamudeó, su voz extrañamente débil. ¿Dónde aprendiste todo eso? Clara respondió con una expresión de paciencia, como explicando lo obvio a un adulto despistado. En la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, señor Garrido. Tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay vídeos en Internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene curiosidad de aprender. Cada palabra de Clara era como un golpe suave, pero devastador. Felipe se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de euros en arte y relojes, esta niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Clara con la misma calma inquebrantable. La señora Liu me enseña mandarín los martes. El doctor Youssef me ayuda con el árabe los jueves. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero saben cosas increíbles. Felipe sintió náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él había desechado automáticamente como inferior, pero que poseía conocimientos que rivalizaban con los de los profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, se aferró Felipe desesperadamente. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón, asintió Clara, sorprendiéndole de nuevo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Llevo estudiando lingüística comparada y evolución de idiomas durante los últimos 2 años. Felipe se desplomó en su silla. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando de forma autodidacta temas que normalmente requerían títulos de posgrado. 2 años, susurró apenas audible. Comencé cuando tenía 10, cuando tuve que volver al colegio público. Tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles, así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. El ego de Felipe se desmoronó. Mientras él presumía de su educación pagada, esta niña había obtenido una educación infinitamente más impresionante a través de la pura curiosidad intelectual. «Muéstrame», dijo Felipe, su voz áspera, sintiéndose genuinamente curioso por primera vez. Clara tomó los papeles y los estudió con una intensidad desconcertante. «Es interesante», murmuró. «No es un idioma único. Es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». «¿Qué significa eso?», preguntó Felipe. El documento está estructurado como un puzzle lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones. Elena se acercó, fascinada a pesar de su terror.
¿Quiere que lo intente, señor Garrido?, preguntó Clara mirando directamente a Felipe. Él, al borde del precipicio, solo pudo asentir. Clara comenzó a leer el primer párrafo en un mandarín clásico perfecto, con tonos que indicaban una comprensión profunda de sus matices culturales. La pronunciación era impecable. Luego pasó al segundo párrafo, leyendo en un árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural, seguido por sánscrito antiguo y hebreo antiguo. Con cada idioma que dominaba perfectamente, la humillación de Felipe crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que había estado presumiendo de su superioridad durante décadas, cuando la hija de su limpiadora sabía más sobre filología que él. Cuando Clara finalmente terminó de leer, lo miró. Por primera vez, no había sumisión en los ojos de la hija de una empleada de servicio, sino una inteligencia profunda, antigua, sabia. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Garrido?, preguntó. Felipe intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. «Mamá», dijo Clara a Elena, «tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía quitar. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas». Esas palabras fueron un puñal directo al corazón de Felipe. «¿Qué dice el documento?», preguntó Felipe, su voz estrangulada y débil. Clara colocó el documento sobre el mármol con cuidado reverencial. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. Que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era una flecha dirigida al alma de Felipe. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Y finalmente, la estocada que lo derribó. Y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. El silencio fue tan profundo que Felipe escuchó el latido de su propio corazón. Había sido juzgado por una niña de 12 años y encontrado deficiente. Necesito entender», dijo Felipe, luchando con palabras que nunca había pronunciado antes. Clara se sentó, con el asentimiento silencioso de su madre, en la silla frente al escritorio. «Usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en otros. Y esas son las lecciones más importantes de todas», sentenció Clara. «¿Y cómo está funcionando eso para usted?», preguntó la niña sin dejar de mirarle. «¿Es usted feliz? ¿Se siente realizado?». Felipe no tuvo respuesta. «Esa es la diferencia entre nosotros, señor Garrido», dijo Clara suavemente. «Usted nunca se preguntó por qué estaba construyendo su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma. ¿Y cuál es su respuesta? Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios que mi mamá ha hecho, dándole un propósito a todo lo que he aprendido». Felipe sintió la vergüenza y por primera vez el respeto. «¿Qué hago ahora?», preguntó, y se sorprendió por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Clara lo estudió. «Primero, necesita disculparse con mi mamá, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible». Felipe se giró hacia Elena con la garganta anudada. «Lo siento, Elena. Lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por humillarte frente a tu hija. Pero una disculpa no es suficiente», continuó Clara, implacable.
Los cambios reales requieren acciones. Primera condición: mi mamá necesita un trabajo real, con un salario digno y respeto. No más limpiar cuartos de baño para un hombre que puede pagar 100 empleados. Segunda, usted va a crear un patronato de becas para niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Felipe parpadeó. ¿Qué idioma? Clara sonrió. Voy a enseñarle mandarín los martes después del trabajo en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. La idea de Felipe Garrido aprendiendo en una biblioteca pública era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Felipe miró la mano pequeña pero firme de Clara que se extendía. Estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en décadas sintió que había hecho algo realmente importante, algo que no se compraba ni se vendía, sino que se forjaba con humildad. El cambio había comenzado, y la primera lección de mandarín en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina aguardaba, junto con la confrontación con su viejo mundo. El cambio, para un hombre como Felipe Garrido, no podía ser gradual. Tenía que ser un golpe sísmico, y el epicentro se ubicó, inesperadamente, en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid, un edificio que él había ignorado durante décadas, considerándolo un mero apéndice de la caridad pública. La tarde del primer martes, Felipe se encontró en la entrada, sintiéndose más expuesto que si estuviera en la portada de una revista de negocios. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno de tapas negras, sintiéndose incómodo en su traje de 1.500 euros, rodeado de niños que hacían sus deberes y de jubilados que leían prensa diaria. Era un mundo vibrante y real que contrastaba con el silencio artificial de su torre corporativa. A pesar de los 1.200 millones de euros que tenía en el banco, era un completo analfabeto en ese ecosistema. Clara Ruiz, de 12 años, apareció con una sonrisa profesional y cálida, portando una mochila cargada de libros y materiales de mandarín, y lo condujo a una mesa libre en la sección de idiomas. El lugar estaba lleno de pósters con alfabetos exóticos y horarios de clases gratuitas en 15 idiomas diferentes. «Vamos a empezar con lo esencial, señor Garrido», anunció Clara, abriendo un libro de texto gastado. «Los 4 tonos del mandarín son fundamentales. Sin ellos, ma, madre, puede significar ma, caballo. Es una lección de precisión y humildad, ¿no cree?» Felipe se sumergió en una hora de esfuerzo mental que no había experimentado desde sus exámenes universitarios hacía 30 años. Intentó pronunciar los tonos, alto y llano, ascendente, descendente y ascendente y descendente, pero su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba torpe y áspera. «Ma, ma, ma», repetía sudando. Clara era una profesora paciente, pero implacable, corrigiendo su pronunciación con la misma autoridad académica que había demostrado con el documento. Felipe se dio cuenta de que estaba luchando con algo que la niña dominaba sin aparente esfuerzo. Era una cura de humildad más profunda que cualquier revés financiero, demostrándole que el conocimiento genuino era el verdadero capital. Durante un breve descanso, Clara le presentó a algunos de sus otros maestros, el doctor Youssef, un hombre distinguido que enseñaba árabe con una serenidad inquebrantable, a pesar de que la guerra en su país lo había obligado a dedicarse al taxi, y la señora Liu, una anciana que había sido directora de un departamento de lingüística en Pekín antes de reunirse con su familia en Madrid y que ahora compartía su sabiduría con paciencia infinita. Felipe experimentó una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había desestimado a personas como ellos.
tratándolos como una mano de obra desechable, sin preguntar jamás por sus vidas, sus historias o la inmensa riqueza intelectual que llevaban consigo. Al pedirle tímidamente al doctor Youssef que también le enseñara algo de árabe, el rostro del refugiado se iluminó con una emoción sincera, una prueba de que Felipe estaba ofreciendo un reconocimiento que el dinero no podía comprar. Cuando la lección terminó, Felipe se sentía agotado, pero extrañamente vivo y energizado, como si hubiera redescubierto músculos mentales que había dejado atrofiar por décadas de arrogancia. El siguiente gran paso fue el cumplimiento de la primera condición de Clara, la transformación profesional de Elena Ruiz. Al día siguiente, Felipe convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo en Garrido Tech, no para discutir balances o expansiones, sino para anunciar un cambio radical en la cultura corporativa. Anunció que Elena Ruiz sería la nueva directora de Desarrollo de Talento y Cultura Corporativa, un movimiento que dejó a sus ejecutivos en un estado de shock absoluto. El director financiero, todavía incrédulo, preguntó por el retorno de la inversión de esta decisión. Felipe, con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo, respondió: «El retorno es que vivimos en una sociedad mejor. El retorno es que dejamos de desperdiciar talento humano por accidente de nacimiento». En su primera reunión oficial, Elena, vestida con una elegancia profesional y sobria que reflejaba su nueva dignidad, le presentó a Felipe su estrategia, un plan detallado para identificar y nutrir el potencial oculto en todos los empleados de la empresa, desde la limpieza y la seguridad hasta la administración media. Ella enfatizó que el liderazgo real, aprendido en la ardua escuela de la vida, no era sobre ejercer poder sobre otros, sino sobre empoderarlos, asegurando que el respeto y la dignidad humana no fueran un privilegio, sino un derecho fundamental garantizado por encima de lo dictado por el Estatuto de los Trabajadores español. Bajo su dirección, la empresa implementó programas de capacitación interna, tutorías y, crucialmente, la política de que cada jefe de departamento debía conocer no solo el nombre completo de sus empleados, sino también sus aspiraciones y sus historias de vida. La respuesta fue inmediata. En el transcurso de las primeras 6 semanas, la rotación de personal disminuyó a niveles mínimos y la productividad experimentó un aumento del 45%. Felipe comprendió que, al tratar a las personas como un activo valioso en lugar de un gasto, el éxito financiero no solo se mantenía, sino que se magnificaba. Elena se convirtió en la prueba viviente de que la inteligencia y el liderazgo no solo se heredan o se compran, sino que se forjan en la resiliencia y la empatía, cualidades que Felipe había despreciado. La transformación interna de Felipe y Garrido Tech inevitablemente provocó una reacción violenta en su antiguo mundo. 6 semanas después del incidente con Clara, fue convocado para una intervención en el Club de Negocios El Fénix, su antiguo santuario social en el centro de Madrid. Javier Castro, magnate petrolero y su socio más antiguo, se sentó frente a él con la dureza de un juez. «Ricardo, necesitamos hablar», declaró. «Toda la ciudad está hablando. Dicen que estás aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, que ascendiste a una limpiadora, a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres. ¿Qué locura te ha poseído?». Se unió a la reprimenda Miguel Herrero, heredero de un imperio farmacéutico, cuya voz era un estudio de incredulidad. «Una limpiadora como ejecutiva. Felipe, estás perdiendo el rumbo. Esa gente no son profesores reales. Son fracasados que no pudieron mantener trabajos en sus propios países». La declaración hirió a Felipe, ya que era exactamente el tipo de crueldad ignorante que él mismo habría expresado meses atrás. Ahora, el comentario le parecía no solo cruel, sino peligrosamente desinformado.
Felipe respondió con una calma que desequilibró a sus antiguos amigos. El doctor Youssef tenía una cátedra de literatura en la Universidad de Damasco antes de que la guerra provocara la pérdida de vida en su país, respondió, su voz adquiriendo un filo nuevo y ético. La señora Liu fue directora de un departamento de lingüística en Pekín. No son fracasados, son refugiados e inmigrantes brillantes que están reconstruyendo sus vidas y contribuyendo generosamente a nuestra sociedad. Guillermo Gil, magnate de las telecomunicaciones que se unió a la mesa, preguntó con desprecio, ¿y desde cuándo te importa eso? Durante 15 años te has burlado de esa misma gente. ¿Qué ha cambiado? Felipe consideró la pregunta cuidadosamente, dándose cuenta de que la confrontación no era sobre negocios, sino sobre ideología de clase. Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista lo que significa ser humano, dijo con honestidad. Confundí el éxito financiero con la superioridad moral y mi arrogancia era un desperdicio de mi propio potencial y el de otros. La tensión se hizo palpable. Javier Castro se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose una amenaza silenciosa. Mira, Felipe, no sé a qué juego estás jugando, pero está afectando a todos nosotros. Los otros empresarios están empezando a cuestionar nuestro círculo. Cuando uno de nosotros empieza a actuar como un activista social, debilita a todos, nos presiona con la ley de transparencia y la responsabilidad social corporativa. Felipe comprendió en ese instante. No les preocupaba su bienestar mental, sino que su transformación amenazaba el sistema de privilegio opaco del que todos se beneficiaban. El verdadero poder, declaró Felipe, levantándose de la mesa con una dignidad que superaba con creces la arrogancia que había exhibido en el pasado, no viene de la capacidad de excluir a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Sus antiguos amigos lo acusaron de hablar tonterías progresistas. La felicidad es un lujo, respondió Guillermo. Nosotros nos enfocamos en el éxito real. ¿Y cómo les está funcionando eso?, preguntó Felipe al tiempo que les devolvía la pregunta más importante. ¿Son felices? ¿Pueden mirarse en el espejo y sentirse orgullosos de quiénes son como personas? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, incómodas, incómodamente precisas. Felipe no necesitó una semana para pensárselo. Elijo continuar siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación, que así sea. He encontrado un círculo social basado en respeto mutuo, crecimiento personal y contribución genuina al bienestar de otros, y resulta que es infinitamente más satisfactorio que este. Con esa declaración, Felipe Garrido rompió definitivamente con su pasado, abandonando el club y el mundo de mentiras que representaba, sintiéndose extrañamente aliviado y ligero. La pérdida de esos antiguos lazos no se sintió como una derrota, sino como la liberación de un peso que había estado cargando durante 15 años. Esa misma semana, Felipe y Elena formalizaron el patronato de becas Clara Ruiz. La fundación, con una dotación inicial significativa, fue registrada ante el Protectorado de Fundaciones Español, lo que garantizaba su compromiso legal y su transparencia fiscal. El proceso fue riguroso, requiriendo un plan de acción coherente, la composición de un patronato ético y el compromiso de utilizar los fondos exclusivamente para fines educativos y de promoción de la dignidad humana. En la primera reunión del patronato se estableció un riguroso proceso de selección, basado únicamente en el mérito académico y la necesidad económica de los estudiantes, sin sesgos de origen social, siguiendo las directrices de la Ley de Igualdad de Oportunidades. El doctor Youssef y la señora Liu fueron nombrados asesores del programa de idiomas, asegurando su calidad y relevancia. Felipe se sentía inmerso en una actividad que, por primera vez,
tenía un propósito trascendente. La satisfacción de firmar los documentos legales de la fundación, de ver cómo su dinero se convertía en una herramienta de justicia, superó cualquier sensación de poder que la riqueza le había proporcionado en el pasado. Su transformación, que había comenzado con una humillación personal en el piso 52, se había consolidado en una obligación legal y ética en el corazón de Madrid, marcando el inicio de un legado que comenzaría a florecer con la primera promoción de becarios, un evento que cambiaría el curso de la vida de muchos jóvenes y el cual él vería con una alegría que nunca antes había conocido. Felipe se preparó para el discurso que daría en la ceremonia de entrega de becas, no con la intención de presumir, sino con la de confesar su ceguera pasada y celebrar la sabiduría de Clara y Elena. El patronato de becas. Clara Ruiz era ya una realidad, con 150 estudiantes seleccionados, y su impacto estaba a punto de multiplicarse. El auditorio de Garrido Tech, en la Torre Caleido, no parecía el mismo espacio donde, meses atrás, Felipe Garrido había planeado humillaciones. Ahora, en lugar de resonar con el eco de la arrogancia, vibraba con la energía tangible de la esperanza. El motivo: la ceremonia de graduación de la primera promoción del patronato de becas Clara Ruiz, compuesta por 150 estudiantes talentosos provenientes de familias trabajadoras de Madrid. La atmósfera era de euforia contenida, una mezcla de orgullo y asombro por ver materializado un sueño que, hasta hacía 3 meses, era impensable. Felipe, con 52 años recién cumplidos y una serenidad que le había sido ajena durante décadas, se ajustó la corbata frente a un espejo sin sentir ya la necesidad desesperada de validación externa. Había perdido peso, no por el estrés de los negocios, sino por las caminatas diarias que ahora disfrutaba en los barrios que antes ignoraba, conociendo a las familias beneficiarias y escuchando sus historias de lucha y resiliencia. Elena Ruiz, ahora la directora de Desarrollo de Talento y Cultura Corporativa, entró en el despacho. Su voz ya no era temblorosa, sino profesional, segura y cargada de la autoridad de quien ha liderado un cambio corporativo exitoso. «Señor Garrido», dijo Elena con una sonrisa, «los graduados han llegado. Los números son extraordinarios. El 98% mantuvo promedios superiores a 4.0. Y lo más milagroso, 32 de ellos ya se han ofrecido como mentores voluntarios. El programa se está multiplicando solo». Felipe sintió una calidez profunda en el pecho. Durante décadas había medido el éxito únicamente en ganancias. Ahora descubría métricas infinitamente más satisfactorias: vidas cambiadas, sueños realizados, ciclos de pobreza educativa rotos de manera coherente y definitiva. El programa de idiomas, coordinado por el Dr. Youssef, se había expandido a 12 bibliotecas y contaba con 500 estudiantes regulares aprendiendo 15 idiomas, con 73 profesores voluntarios, una red de conocimiento que funcionaba como un verdadero milagro social de autosuficiencia y dignidad. Al entrar al auditorio, Felipe fue recibido no con miedo, sino con respeto y gratitud genuina. Reconoció a la señora Liu, al doctor Youssef, a sus propios empleados transformados. Clara, ahora con 13 años, lo saludó con una madurez sorprendente. Ya no llevaba su uniforme gastado, sino un vestido elegante y sencillo, y sus ojos brillaban con el orgullo de haber visto sus ideas convertidas en una realidad palpable. Mientras circulaba por el auditorio antes de la ceremonia, Felipe escuchó historias que validaron su transformación. Conoció a Sara López, hija de una empleada doméstica, becada para estudiar ingeniería en la Universidad de Barcelona, UB, y a Pablo Gómez, cuyo padre, un mecánico, lo vería ingresar a medicina.
Cada historia era un testimonio del talento que había estado desperdiciándose. El doctor Youssef, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Felipe por darle una segunda oportunidad real para usar su sabiduría. He descubierto, dijo el doctor Youssef, que la enseñanza más impactante no requiere títulos oficiales o salarios altos. Requiere pasión, paciencia y estudiantes que realmente quieren aprender. Todo eso lo tengo aquí. Este programa es un milagro de la comunidad. La señora Liu asintió, añadiendo con una sonrisa, usted ha dado segundas oportunidades a miles de personas, incluso a usted mismo. Este comentario resonó profundamente en Felipe. Su transformación había sido su propio milagro personal, una redención que el dinero nunca habría podido comprar. Había dejado de acumular para empezar a distribuir, descubriendo que la verdadera felicidad residía en la capacidad de servir. Justo antes de subir al estrado, María Soler, madre de Jorge Soler, uno de los becarios, se le acercó. Quería agradecerle personalmente, señor Garrido, susurró, visiblemente emocionada. Mi hijo Jorge será el primer universitario de nuestra familia y quiere ser como usted. Dice que quiere ser alguien que usa su éxito para hacer que otros tengan éxito. Las palabras, filtradas por la inocencia de un adolescente, golpearon a Felipe con una fuerza incalculable. Se dio cuenta de que el verdadero indicador de su cambio no eran los balances financieros, sino el ejemplo que daba a la nueva generación. El rico de verdad es el que enriquece a los demás. Llegó el momento de su discurso. Felipe se dirigió al podio, pero antes de comenzar hizo algo que sorprendió a todos. Invitó a Clara a unirse a él en el escenario. Hace 3 meses, comenzó Felipe, su voz clara pero cargada de emoción genuina. Yo era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente vacío por dentro. Me había convencido de que mi éxito financiero me hacía superior a otros, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. El auditorio estaba en silencio absoluto, pendiente de su confesión. Entonces una niña extraordinaria entró en mi oficina y me dio la lección más importante de mi vida. Clara Ruiz me demostró que la verdadera inteligencia no se mide por la cuenta bancaria, sino por la sabiduría con la que se trata a los demás. Me enseñó que la educación real no es un privilegio que se compra, sino un derecho que debe estar disponible para todos. Durante estos 3 meses he tenido el privilegio de aprender de una comunidad extraordinaria que me ha mostrado lo que significa realmente contribuir a la sociedad. Luego, Felipe hizo el gran anuncio, el milagro que completaría su redención y aseguraría la permanencia de su legado. Hoy anuncio la creación de la Fundación Clara Ruiz para la dignidad humana, dijo, haciendo una pausa para que el nombre resonara. Una entidad legalmente constituida bajo la Ley de Fundaciones Española, dotada con 500 millones de euros. El auditorio estalló en un clamor de asombro y aplausos. Casi la mitad de mi fortuna personal está destinada a esta fundación. Pero más importante que el dinero es la filosofía, la creencia de que cada persona, sin importar dónde nació o cuánto dinero tienen sus padres, merece la oportunidad de desarrollar su potencial completamente. No queremos que este impacto se limite a Madrid. Por ello, esta fundación se destinará a expandir programas educativos inclusivos por toda América Latina. Felipe se apartó del micrófono y se dio la palabra a Clara. La niña, ahora con 13 años, se acercó con una confianza inquebrantable. Gracias, señor Garrido, comenzó Clara, su voz resonando con una autoridad moral innegable. Cuando entré en su oficina, solo estaba tratando de defender la dignidad de mi mamá. Lo que he aprendido es que la transformación individual
puede crear olas que cambian comunidades enteras. Los programas que anunciamos hoy no son solo sobre educación, son sobre dignidad y sobre la creencia fundamental de que el talento debe ser nutrido, no desperdiciado. A los adultos les digo, nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para ser mejor. El señor Garrido tenía 51 años cuando decidió cambiar quién era fundamentalmente. Si él pudo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Su discurso, simple y profundo, resonó con la esperanza de que un mundo más justo no era una utopía, sino una meta alcanzable con acciones coherentes. La ovación que siguió fue distinta a cualquier aplauso que Felipe hubiera escuchado antes. Era el sonido del milagro colectivo que se había gestado. Al finalizar la ceremonia, mientras Felipe conversaba con los becarios y sus familias, Elena se acercó. ¿Y no extraña su vida anterior?, preguntó con curiosidad genuina. ¿El poder, el respeto basado en miedo? Felipe consideró la pregunta cuidadosamente, mirando el rostro radiante de su antigua limpiadora, ahora una directora ejecutiva brillante. Absolutamente nada, respondió con honestidad. Me doy cuenta ahora de que esa vida anterior no era realmente vivir. Era simplemente existir en una burbuja de privilegio que me separaba de todo lo que hace que la vida valga la pena. Conexiones humanas reales, propósito trascendente, la satisfacción de contribuir al bienestar de otros. Además, añadió con una sonrisa, resulta que ayudar a otros es la actividad más egoístamente satisfactoria que existe. Cada vez que veo a un estudiante graduarse, experimento una alegría que ninguna transacción financiera me había dado jamás. Clara se unió a ellos, su figura esbelta bajo la luz del atardecer que entraba por los ventanales de la torre. Mi mamá siempre dice que la felicidad real no viene de conseguir lo que quieres, sino de querer lo que tienes y usar lo que tienes para ayudar a otros. Usted ha aprendido esa lección de forma milagrosa, señor Garrido. Tu mamá es la mujer más sabia que he conocido, respondió Felipe con afecto, y tú eres la maestra más joven y efectiva que he tenido en mi vida. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, los tres se quedaron en silencio, contemplando la ciudad. El impacto de la Fundación Clara Ruiz se multiplicaría exponencialmente durante décadas. Los 500 millones de euros tocarían directamente las vidas de al menos 50.000 estudiantes en los próximos 5 años, y esos estudiantes tocarían las vidas de otros en un interminable y glorioso milagro de crecimiento y bondad. Felipe sabía que había encontrado algo que todo su dinero anterior nunca había podido comprar. Un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida, una contribución al mundo que se mediría no en ganancias financieras, sino en oportunidades creadas, en sueños realizados y en ciclos de injusticia rotos. La transformación estaba completa, el final era feliz, profundamente inspirador y esperanzador, y todo había comenzado con una simple lección de dignidad humana impartida por una niña de 12 años que se atrevió a desafiar a un magnate ciego. Felipe Garrido finalmente había usado su fortuna para construir el único imperio que importaba, el imperio de la esperanza. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.